La idea de este video es explicar en forma muy general la visión de la halajá, de la ley judía, sobre las leyes de copyright, de derechos de autor. Particularmente hablando de propiedad intelectual, porque si estamos hablando de propiedad concreta, física, un objeto material, por supuesto, está prohibido robar. Ahora bien, hay diferentes opiniones al respecto. Una de ellas es que no existe propiedad, no existe ser dueño y tener derechos sobre algo que no es tangible. Y esto se basa en la siguiente idea. Si una persona roba un shofar es un cuerno de un animal para ser tocado en Rosh Hashanah, la voz del shofar es una mitzvah escucharlo en Rosh Hashanah, la voz del shofar. Si una persona roba un shofar y toca el shofar, cumplió con la mitzvah de escuchar el shofar. ¿Por qué? Porque si bien el objeto es robado, pero la voz no se puede robar. El sonido del shofar no se puede robar. Y aquí vemos que existe el concepto de que algo que no es tangible no se aplica a las leyes de robo. Ahora bien, vamos a avanzar a un próximo paso. Vamos a ver a lo largo de diferentes generaciones, diferentes ideas que nuestros sabios fueron trayendo para aplicar a las leyes de propiedad intelectual particularmente hablando, pero propiedad en general. La primera ley que aparece dando vueltas, por así decir, es la idea de ze nene ve ze chaser. Este se beneficia y este pierde. Lo que se trae en el Talmud es sobre una persona que vive en la casa de otro sin permiso. La persona que es dueña de la casa podría alquilar esa casa y obtener un beneficio. Y la persona que está viviendo sin permiso debería pagar por esa casa, o si va a alquilar en otro lugar, por supuesto que va a tener que pagar. Entonces, ZNN, el tipo que está viviendo en esa casa sin permiso, tiene un beneficio, y este está perdiendo, el dueño de la casa está perdiendo. Pero aquí estamos hablando de vivir en una casa, que es, a pesar de que no es un objeto, pero es un beneficio, por así decir, tangible. Si no puede vivir en esa casa sin permiso, por supuesto va a tener que alquilar en otro lugar. Entonces, no necesariamente se aplica este concepto a algo que sea propiedad intelectual. Por ejemplo, una persona que escribe un libro y los conceptos que están en ese libro, si otro lo copia sin permiso, no necesariamente podríamos decir que está robando, porque a pesar de que tiene beneficio, porque copió el libro, etc., pero ¿qué es lo que le falta en la práctica al autor? El hecho de que no lo pudo vender. Pero ¿cómo se prueba esto en términos concretos y materiales con esta idea de ZNN? Este tiene beneficio, a veces Haser, y este está faltando. Esta es una de las ideas que traen nuestros sabios para tratar de encontrar cómo en la práctica está prohibido este tipo de copias, etcétera, etcétera. Este tiene beneficio y este le falta, pero se aplica solamente, es totalmente discutible porque se aplica solamente a objetos tangibles. Próxima idea, Hasagas Gvul. Hasagas Gvul significa quitarle a otro, entrar en el límite del otro para que el otro no tenga beneficio de alguna cuestión. El ejemplo que se trae en el Talmud es un ejemplo muy interesante. Si un pescador tira una red para pescar y en su red puso carnada para que los peces se acerquen a esa red, otro pescador tiene prohibido tirar una red cerca de este pescador. Y el Talmud dice cuánto tiene que apartarse, etc. Vemos acá, los peces todavía no están en la red y los peces son algo de dominio público, no tienen dueño. Y sin embargo, el Talmud está diciendo que como este pescador hizo un esfuerzo específico, un trabajo específico para obtener mayor beneficio de los peces de dominio público, para que vengan a su red, puso carnada, etc., los otros pescadores están obligados a respetar ese esfuerzo que hizo este pescador que puso carnada en su red. Este principio, si lo aplicamos al resto de las cosas, nos sale de la siguiente manera, por así decir. Si hay un esfuerzo específico de una persona, por ejemplo, en escribir un libro, en desarrollar una idea, en tener un concepto, etc., si hay un esfuerzo específico de una persona en hacer algo, otros tienen prohibido tener beneficio de ese esfuerzo. Entonces aquí ya no es algo tangible, a pesar de que estamos hablando de peces, pero los peces todavía no están en la red. En la halajá se llama Davar Sheino Bo'olam, es algo que no existe todavía, porque los peces no están en la red. Simplemente que los pescadores tienen que apartarse para no obtener el beneficio del esfuerzo del pescador que puso carnada en su red. Este es un concepto donde vemos algo que no es tangible y sin embargo está prohibido tener beneficio de esto. El próximo concepto
Se llama Dina de Malchut Dina. Las leyes del país son efectivamente las leyes del país. Estamos obligados a cumplir las leyes del país, a respetar las leyes del país, a pesar de que no figuren específicamente en la Torá. Y nuestros sabios tienen una discusión al respecto de esto, hasta dónde se aplica esta cuestión de Dina de Malchut Dina, las leyes del país. Y la halajá la ley es, que se aplica en todos los asuntos que tengan que ver con justicia social, en donde el país esté haciendo algo que en el lenguaje de la Torá es atoy ve'ayashar, lo correcto y lo recto. Incluso el Talmud tiene para dar un ejemplo de qué significa atoy ve'ayashar, algo correcto, a pesar de que no figura específicamente en la Torá, el concepto de bar metzra. Bar metzra significa si uno tiene un campo y quiere vender ese campo. La prioridad de compra está en el vecino de ese campo, en los vecinos de ese campo, antes que una persona que viene de lejos, incluso si es conocido, etc. ¿Por qué? Porque es toiv, es bueno y es recto que el vecino de ese campo tenga un campo más grande, porque ya es directamente lindante con ese campo. Entonces, primero se le da prioridad al vecino de ese campo y después al resto del mundo. Este es un ejemplo de toiv ve'yashar. Lo mismo ocurre con las leyes de copyright, por así decir. Si el país, que la mayoría de los países hoy en día modernos tienen leyes de copyright, leyes de propiedad intelectual, de derechos de propiedad, etc., entonces estamos obligados por la Torá, por esta idea de Dina de Malchut Dina, las leyes son las leyes del país y hay que respetarlas, estamos obligados por la Torá a respetar las leyes de copyright según como el país las legisló. Y esto es incluso si no es algo tangible. Independientemente de si para la Torá hay propiedad de aquello que es tangible o no, al ser una ley del país y al ser una ley que es por justicia social y que es en beneficio de la sociedad, etc., entonces estamos obligados a cumplirla. Otra de las leyes, de las ideas, es shiur. Uno puede, que significa retener, leishaer, retener algo. Existe en el Talmud vender algo y sin embargo retener cierto beneficio de lo que uno está vendiendo. Por ejemplo, vendo una oveja, pero el derecho de esquilar la oveja lo retengo. Yo vendo algo, pero retengo un cierto derecho. Entonces, en el caso de propiedad intelectual, podríamos decir que yo estoy vendiendo un libro, pero retengo el derecho de ser el dueño de lo que en ese libro está escrito, de manera tal que no se lo pueda copiar. Pero esto tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, tiene que estar explícito en el momento de la venta que uno está vendiendo, reteniendo ciertos derechos. Y otra idea interesante, yo puedo prohibir la copia, por ejemplo. Yo te vendo un objeto, un libro, y prohíbo que lo copies. Pero si alguien transgredió y copió ese libro, se puede hacer una copia del segundo libro, de la copia. Porque yo solamente limité la copia del primer libro original, pero el segundo está más allá de mi alcance. Otra de las ideas es, si uno pone un libro en internet, por así decir, y ese libro está en el dominio público, ¿se puede retener derecho de autor o no? Uno de los ejemplos traídos, si bien la mayoría de las autoridades no están de acuerdo con esto, pero es interesante por lo menos para tenerlo en cuenta, existe una halajá Zuta y Sheliam. Zuta y Sheliam significa la orilla del mar. ¿Qué pasa si un río, por ejemplo, desbordó un río y se llevó un montón de propiedades y cosas de las personas? Y kilómetros río abajo uno encontró una determinada cuestión, se lo puede quedar. Porque se asume que el dueño de esta cosa, cuando vio que el río se lo llevaba y no lo podía salvar, automáticamente se deslindó de ser dueño de esta cosa. Se dio por vencido, se resignó y nunca lo va a volver a tener. Entonces, si uno pone algo en internet, es como si fuese un río que se llevó todas las propiedades y automáticamente las personas, cuando se lo bajan, estaría permitido, por así decir, bajárselo, porque el dueño al ponerlo en internet es como que el río se lo llevó y ya no es capaz de ser dueño de esto, ni de reclamar derechos de autor, ni nada por el estilo, se resignó de que esto lo tiene todo el mundo. Ahora bien, la mayoría de los legisladores no están de acuerdo con esta idea, por varias razones, pero una de las ideas es que incluso en Zuta y Sheliam, incluso en ese caso de la orilla del río, etcétera, que desbordó, lo correcto es que cuando uno reconoce de quién es ese objeto, devolverlo. Entonces aquí estaría pasando lo mismo. Si uno copió un libro por internet, lo correcto sería, entre comillas, devolverlo o darle un beneficio al autor. Estas son las diferentes ideas
que aparecen en los libros de Halajá al respecto de esta cuestión del copyright. Y como conclusión nada más, si bien cada caso tiene que ser analizado, etcétera, en detenimiento, simplemente como conclusión, la idea que más se sostiene es: hay una Dina de Malchus Dina, hay una ley del país y debemos respetar esa ley, y los países tienen leyes de copyright, por lo tanto tienen que ser respetadas esas leyes y se vuelve un respeto que la Torá indica que uno debe respetar. Y un punto más, hay una costumbre común de comercio en los países, y la Torá es muy cuidadosa con las costumbres de comercio, de manera tal que si uno vende algo y le puso un nombre determinado, si en el país se suele llamar esa cosa con otro nombre, pues entonces la venta fue engañosa. A pesar de que no figura en la Torá el nombre de esa cosa, ni en el Talmud, etc., pero si la costumbre comercial de ese lugar es de una determinada manera, cuando uno vende una casa, ¿se venden los aires acondicionados que están dentro de esa casa o no? Pues entonces hay que ver la costumbre general de ese lugar. Si cuando uno dice te vendo mi casa, incluye los muebles o los aires acondicionados, etc., ¿cuál es la costumbre general del lugar o no? Y acá pasa lo mismo. Hay una costumbre general comercial de copyright, de que sí hay derechos de autor, de que sí hay derecho en propiedad intelectual, más allá de la discusión que en la Toira pueda haber de si existe la propiedad intelectual o no existe. Existe Dina de Malchus Dina, existen las leyes del país, existen las costumbres de los países y por lo tanto deben ser respetadas.